Radio Fe Latina presenta A la Luz de la Palabra, un encuentro con el Evangelio del domingo. Miguel Carreras reflexiona y Fabián Gómez pregunta. Y juntos nos preparamos para la fiesta litúrgica. Ven Espíritu Santo y ayúdame a mirarme a mí mismo con cariño y paciencia. Enséñame a descubrir todo lo bueno que sembraste en mí y ayúdame a reconocer que en mí también hay belleza, porque soy obra de un Padre Divino que me ama y me ha dado su Espíritu. Sabes que a veces me duelen los recuerdos de errores que he cometido. Ayúdame a mirarme como Jesús me mira, para que pueda comprenderme y perdonarme a mí mismo. Ven, Espíritu Santo, derrama en mí toda tu fuerza, para que pueda comenzar de nuevo y no me desprecie a mí mismo. No permitas que me dominen los remordimientos, porque tu amor siempre me permite comenzar de nuevo. Ven, Espíritu Santo, ven, amén, amén, amén. De esta manera, queridos hermanos, queridas hermanas, queridos amigos, queridas amigas, de esta manera retomamos el diálogo con todos ustedes desde Radio Fe Latina para volver a compartir un encuentro a la luz de la palabra, un nuevo encuentro a la luz de la palabra. No pudo ser el domingo anterior por esas cosas de la pandemia, no pudo ser de estar presente junto a todos ustedes en el domingo que precisamente se celebraba, recordábamos y evocábamos el domingo de la palabra, con toda la trascendencia y toda la importancia que tiene para el creyente en general, para todos y cada uno de nosotros en general, y para este espacio en particular, porque de la palabra se trata, esa palabra que es luz frente a tanta oscuridad, esa palabra que es esperanza frente a tanto desaliento, esa palabra que es vida frente a tanta muerte, ¿sí? Es interesante el hecho de poner bien de manifiesto lo que significa para la vida del cristiano la palabra y celebrarlo en un domingo como en el domingo anterior. Es importante porque es aquel norte, aquel motor que nos permite dirigirnos y dirigir nuestra mirada hacia el Padre, aquel que desde la palabra nos ha creado, nos acompaña y nos espera a lo largo del camino. Un gusto entonces reencontrarnos, volvernos a encontrar con todos ustedes una vez más desde Radio Fe Latina y comenzar a desandar juntos este segmento a la luz de la palabra. Esta semana, que como decíamos el domingo anterior, se celebró, se evocó el domingo de la palabra con la importancia nodal, central, vital que tiene para la vida del hombre y de la mujer de fe. Este lunes tenemos que tener presente esta semana, el lunes 24 a Nuestra Señora de la Paz y San Francisco de Sales. El 25 evocábamos la conversión de San Pablo, el 26 a los santos Tito y Timoteo, el 27 a Santa Ángela de Merici, el 28 a Santo Tomás de Aquino y este sábado 29 a San Pedro Nolasco. Es interesante, es importante recrear y recordar a aquellos, como decimos semanalmente, como decimos con la habitualidad que lo solemos decir, aquellos que nos precedieron en el camino de la santidad, camino al cual indudablemente también nosotros estamos llamados a tomar. Nos está llamando precisamente este cuarto domingo del tiempo ordinario, 30 de enero de este año 2022, donde la liturgia nos va a proponer el Evangelio según San Lucas, capítulo 4, versículos 21 al 30. Entonces,
comenzó a decirles: hoy se ha cumplido este pasaje de la Escritura que acaban de oír. Todos daban testimonio a favor de él y estaban llenos de admiración por las palabras de gracia que salían de su boca y decían: ¿no es este el hijo de José? Pero él les respondió: sin duda ustedes me citarán al refrán médico: cúrate a ti mismo. Realiza también aquí en tu patria todo lo que hemos oído que sucedió en Cafarnaúm. Después agregó: les aseguro que ningún profeta habían recibido en su tierra. Yo les aseguro que había muchas viudas en Israel en el tiempo de Elías, cuando durante 3 años y 6 meses no hubo lluvia del cielo y el hambre azotó a todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda de Sarepta en el país de Sidón. También había muchos leprosos en Israel en el tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue curado sino Naamán el sirio. Al ver estas palabras, todos los que estaban en la sinagoga se enfurecieron y levantándose lo empujaron fuera de la ciudad hasta un lugar escarpado de la colina sobre la que se levantaba la ciudad, con intención de despeñarlo. Pero Jesús, pasando en medio de ellos, continuó su camino. Esto que acabamos de compartir, esto es palabra de Dios, pertenece al Evangelio según San Lucas, capítulo 4, versículos 21 al 30. Es el texto que la liturgia nos está proponiendo para este 30 de enero de este año 2022, domingo cuarto del tiempo ordinario. Sobre este texto va a ser el comentario, los comentarios, las reflexiones semanales, generosas, desinteresadas, abundantes, que él nos tiene afortunadamente acostumbrados, el señor Miguel Carreras. Miguel, una vez más, encontrarnos contigo, con Silvia Patricia, tan importante en la operación técnica, encontrarnos, reencontrarnos y volver a compartir un nuevo encuentro de Radio Fe Latina a la luz de la palabra. ¿Cómo va? Bienvenido. Va muy bien, Fabián. Afortunadamente podemos estar haciendo el programa hoy. La semana pasada, bueno, nos jugó una pasadita esta pandemia, ¿no es cierto?, que está azotando a la humanidad. Pero aquí estamos bien, dispuestos como siempre, con la gracia de nuestro Dios y con la palabra que nos llega a nosotros, esa palabra sobre la que estamos hablando ahora, esa palabra que nos comunica todas las cosas que no sabemos. Y en realidad poco es lo que sabemos, Fabián. Y si vamos a ir un poquito más a fondo y ser absolutamente sinceros, a propósito de la palabra y de nuestro Dios y de nuestro origen y de todo lo que hizo Dios a favor de todos nosotros, por todos nosotros, el Dios creador, el Dios de la vida, el Dios del amor, y poco podemos decir. Por ejemplo, estaba reparando en algo que estabas comentando al principio, varias cosas y muy interesantes, Fabián, fíjate. Por ejemplo, ¿qué fue el comentario que surgió por parte de los que estaban en la sinagoga cuando lo escucharon a Jesús? ¿Qué dijeron de Jesús? ¿Pero este no es el hijo de José? Claro, no es este el hijo de José, aparece como una pregunta, como una inquietud. Claro, pero ¿a dónde llegaba la mirada de la gente de Nazaret? Era el hijo de José, mucho más allá de este Jesús no podían decir. No conocían, y lo que conocían de él es lo que habitualmente conocemos nosotros a propósito del otro. Sí, era el hijo de José, sí, el vecino, pero era mucho más que eso. Era el que venía del principio, el que venía de un principio que desconocían todos, de un principio que es absolutamente misterioso, de ese principio del cual hemos hablado y hablamos durante el curso de todo el año litúrgico, cuando nos referimos a la creación por parte de Dios. Ese principio de la sabiduría en misterio, ese principio en el cual Dios hace todo lo que hace, ese principio que es alusivo y elusivo, que es anterior e interior, que es base y fundamento de todas las cosas. No es el principio de un tiempo matemático que estamos midiendo a través de un almanaque. No es algo oculto
a la comprensión, mera comprensión racional del hombre. Y como es algo oculto, y que es la vida, y es vida para todos, e igualmente para todos, tiene que venir a revelarla alguien que venga del mismo principio. Más aún, alguien que es el principio. En el principio era la palabra, decimos. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Qué podemos decir de ese principio? Cuando lo escucharon a Jesús en Nazaret, en la sinagoga, se les ocurrió a algunos de los presentes, gente, uno diría religiosa, sí, el pueblo de Israel era un pueblo religioso desde el punto de vista del examen literal del tema, sí, pero ¿sabían algo a propósito del misterio de la religión, de lo que encerraba precisamente el misterio de la vida? Algo a partir de ese principio. No tenían la menor idea, como no tenemos la menor idea ninguno de nosotros. Y es necesario que alguien que sí viene del principio, que es el mismo principio, venga a revelar algo que para nosotros es vital, es fundamental, es fundante. Fíjate, el Dios que de una sola sangre hizo todas las cosas, toda la raza humana de una sola sangre. En Él, en ese principio existimos, nos movemos y somos. Esto lo dijo San Pablo en Atenas, lo hemos repetido varias veces. Y estaba ahí presente en medio de la sinagoga, el que les estaba hablando, el que estaba mostrando algo que desconocían o no querían ver, como ningún pueblo quiere verlos, al igual que los israelitas. Pues fíjate que el mundo está dividido, repartido en tantos pueblos, en tantas nacionalidades, en tantos países, razas, tribus, lenguas, y una idea de esa multiplicación de todo aquello que partió de un principio único, igualitario para todos, un principio desde el cual parte la creación del hombre en el mundo, y a partir del hombre todo lo que hace Dios por el hombre y para el hombre. Eso que se ha perdido, ese misterio que está oculto a la razón humana y que tiene que venir a revelarla el mismo Dios que es el mismo principio y que de ese principio hace al hombre, que nos conoce antes que vengamos a estar nosotros en el seno materno. Antes que estuviese en el vientre de mi madre me conoció el Señor, conoció de mí. Y me eligió, seguramente sí, y vio en mí cosas que yo no tengo la menor idea, pero que Dios sabe, y que Dios manifiesta después y plenamente, y a lo largo de una existencia que para mí va a ser revelada si realmente sigo los pasos que me va a indicar cuando venga a mí ese principio creador del cual soy eso que Él hizo. Si verdaderamente termino reconociéndolo y haciendo todo aquello que Él hace en mí, siendo colaborador, siendo verdaderamente una persona entregada absolutamente a la operación de aquel que puede hacer todo en todos y todo lo que hace es la vida, y todo lo que hace es la vida plena y la vida en el amor y la vida para siempre. Estas cosas que escapan a la posibilidad de la mentalidad racional del hombre, que tiene que venir otra vez a revelar el mismo Dios, y que lo hace en la persona de este que está hablando ahora, que estamos leyendo en la sinagoga de Nazaret, este que es el hijo de José. Hasta ahí llega nada más la visión cortita, obtusa de aquellos que creen saber algo y precisamente lo que deben saber no lo saben, y lo poco que saben de poco sirve también. Esta introducción un poco larga, Fabián, la hacemos a propósito de que la idea nuestra siempre, vos hablaste de la palabra, partiste de este punto, no pudimos lamentablemente, como bien dijiste, el domingo pasado desarrollar el tema, lo tocaste ya vos ahora, sí, celebramos el Día de la Palabra, sin duda, sí, la palabra es de Dios, el testimonio es de Jesús. Jesús, Dios, viene como hombre, para como hombre a ser cercano a nosotros
esa palabra que es desde el principio, esa palabra que es reveladora y que la podemos entender cuando a partir de la pronunciación de la misma por labios humanos semejantes a la nuestra se hace cercana a nosotros y podemos entonces darnos cuenta qué es esa palabra, por qué y para qué es y por qué y para qué es en nosotros. Y para que nosotros entonces la tomemos, la vivamos y vivamos finalmente a la luz de la creación que hace la palabra creadora y que hace de todos aquellos que son finalmente fruto de su actividad creadora, aquello que Dios hace, solamente Dios, como imagen y semejanza suya, que eso es lo que somos. Más que el hijo de José, es el hijo de Dios el que está ahí. Y como Él, todos nosotros. ¿Somos hijos de papá y mamá? Sí, sin duda. Mientras estamos en este cuerpo, en este tiempo, en este mundo, sí. Y no negamos a nuestros padres a los cuales honramos y debemos hacerlo. Pero fundamentalmente y esencialmente y desde el mismo principio, base y fundamento de todo lo existente, somos hijos de Dios eterno para la vida eterna y para la vida que Dios ha diseñado y que ha determinado para nosotros antes de que estuviésemos en el seno materno, en el vientre de nuestra madre, para ser concebidos como seres humanos, que no dejamos de serlo, por supuesto. Miguel, ¿por qué entendés, Miguel, que se le preguntó, este no es el hijo de José y no, este es el hijo de Dios? ¿Por qué se preguntó, hijo de José sí, hijo de Dios no? ¿Porque no se lo reconocía como tal? Claro que no, no se lo sabía tampoco. Pues fíjate que una de las cosas que más escandalizaba a los israelitas era la proclamación de Jesús, que no lo hizo tantas veces, como hijo de Dios. Este se hizo hijo de Dios, haciéndose igual a Dios. Es un blasfemo. ¿Cómo hijo de Dios? Si este lo conocemos, si es el hijo de José y de María, cuyos hermanos y hermanas conocemos, viven aquí, nos criamos juntos. No pasa de ahí la visión humana, Fabián. No pasa de ahí el programa para la vida del hombre tampoco. No pasa de algo que comentamos en algún momento. Creemos que estamos sí puestos en el mundo, que nacemos, crecemos, nos reproducimos o no, y morimos y sabemos que vamos a morir. Punto. Es el esquema que el hombre tiene a propósito de su vida como ser humano. Lejos de imaginar que sí, nacemos, sí señor, crecemos, nos reproducimos, sí, y vivimos, y sabemos que vamos a vivir, o la muerte está así, como dentro de este esquema que nos autoformulamos los seres humanos, como algo inexorable, como algo que fatalmente debe ocurrir, y para lo cual estamos determinados. El hombre es un ser para la muerte, entonces, como dijo alguna vez Sartre, no tiene salida por arriba, por abajo, ni por el costado. Es un ser para la nada, para la muerte, para eso lo hace Dios. Esa inutilidad hizo Dios. Bueno, nosotros leemos otra cosa en el Génesis, Nosotros leemos que Dios hizo al hombre a imagen y semejanza suya. Ahora, si es imagen y semejanza de Dios, no creo que esté hecho para morir y saber que va a morir, ¿no? Porque no creemos en un Dios que se murió. Creemos en un Dios que está vivo y que hace todo para la vida, es fuente de vida y base y fundamento de todo lo existente. Y reafirmado y confirmado por todos aquellos que fueron testigos veraces por su acción en este mundo, por su entrega a la acción de aquel que hace todo en todos, y que nos están afirmando la vida y no la muerte, y no una pasión inútil que sea el hombre, sino precisamente algo precioso a los ojos de Dios, lo más preciado, la imagen de Dios, no menos que esto. Llega hasta ahí la visión del hombre, llegó hasta ahí la visión de los habitantes en ese momento de la sinagoga de Nazaret. No, por supuesto que no.
Peor aún, estaban ofuscados porque, fíjate vos, dentro de la manera prejuiciosa que tenemos los seres humanos, de hacer acepción de personas, de creernos más que el otro, esto siempre, esto es mío, lo mío es mejor, porque yo soy más que el otro, porque yo tengo que ocupar un lugar importante, porque yo me considero importante, y toda esa sarta de pavadas en las cuales el hombre está involucrado, y a las cuales cree que es cierto, lamentablemente en ese error está viviendo, o hacer que vive, o creer que vive, olvida que el Dios que nos hizo a todos, que nos ama a todos por igual, que de todos hace hijos para la vida, no hace acepción de personas, no quiere que uno sea más que el otro, quiere la igualdad plenísima entre todos los seres humanos, porque nos va a dar a todos la misma vida, no va a dar a unos más vida que a otros. La vida es una sola, la vida es la que de Dios procede, la vida es la que recibió el primer hombre. De una sola sangre, dijimos, hizo toda la especie humana el Señor, todos procedemos del uno, de aquel que fue tomado. Pasó, Miguel, si Dios no hace acepción de personas y nosotros establecemos permanentemente diferencias, porque este es esto, aquel es de otra manera, aquel es más importante, el otro tiene más títulos de nobleza y económicos que aquel pobre hombre que está ya medio alejado de todos. Algo nos ha pasado con relación a este punto que estás planteando tan profundo, Miguel. Digamos, todos somos iguales, todos somos amados por Dios, pero era la sensación que entre nosotros todos somos iguales, y en algún aspecto hasta que tenemos una escala, unos patrones propios que dicen que Dios me ama más a mí que a los demás, ¿sí? Y eso es lo que creía el pueblo de Israel, por ejemplo. Tomemos este pueblo y decimos el pueblo elegido por Dios, figurativamente hablando. Sí, en realidad el pueblo de Israel no fue elegido en sí meritoriamente por sus méritos, ¿no es cierto?, como pueblo, sino por la fe de un hombre, que tampoco era israelita, por otra parte. La fe de Abraham da comienzo, digamos, a un pueblo que por la fe de ese hombre nace, se multiplica y llega a ser, sí, depositario por parte de Dios de un, vamos a llamarle privilegio, o de una asignación muy importante, que no cumplió por otra parte, porque su conducta no fue ni mejor ni peor que la conducta del hombre alejado de Dios. Es decir, de una conducta que no es para la vida, sino para la muerte. Sí, dicho sencillamente. Si un hombre no sigue los caminos que Dios ha señalado desde ese principio para la vida, entonces sigue otros caminos, sigue caminos propios. Y esos caminos están apartados del camino de la vida, son opuestos y son caminos para la muerte. Y entonces la historia de la humanidad es la historia de la muerte, no es la historia de la vida. Por eso hablamos de una historia de la salvación y de una historia en la cual está implícita esa historia de la salvación, pero son aquellos que logran salir de la trampa de la historia que no es la que hace Dios e ingresar en la historia de la vida, que es la que Dios hace a partir de la revelación que nos comunica por parte de aquel que viene y que está en este momento hablando y obrando en la sinagoga de Nazaret, que es lo que estamos considerando. Fíjate vos, vamos al prejuicio, entonces vamos a ver, tomamos aquí el ejemplo. Israel considera que es el pueblo elegido por Dios, que es el pueblo mejor, que solamente Dios tiene un pueblo, ese pueblo, lo demás no. Lo demás es basura, a la basura, no sirve. Ni hablar con los demás pueblos, no mezclarse, son inmundos. Son impuros, no son dignos. Israel sí. Y aquí aparece un señor que es israelita, sí. Jesús, el hijo de José, como dicen ellos. Un hombre que habla con sabiduría
y que pone ejemplos a propósito de la bondad de Dios, del poder de Dios, de lo que Dios hace, ejemplos que parece que no le gustan mucho al pueblo de Israel, porque fíjate vos, pone para ilustrar los ejemplos que está proponiendo, que son ciertos, que están registrados en la Escritura, que acontecieron de esa manera, que de esa manera lo hizo Dios, y mencionando episodios bien conocidos por el pueblo de Israel. Sí, hubo una época en Israel en que hubo sequía, 3 años y medio que no llovió, había hambre, mucha hambre, se multiplicaron el número de viudas y huérfanos. Sin embargo, parece que el profeta de Dios, aquellos seres privilegiados, ungidos, que enviaba a Dios a favor de su pueblo, fue enviado, sí, pero no a Israel, fíjate qué curioso. El pueblo mejor, el elegido, el pueblo de Dios. No, fue enviado a una viuda que no era israelita. Una viuda que era de Sarepta, de Sidón, Fenicia. Parece que no eligió, habiendo tantas viudas en Israel, a una viuda israelita. En el tiempo del profeta Elías, nada menos que Elías, realmente el profeta considerado como realmente un mayor, uno de los profetas mayores, ¿no?, en Israel. Y había muchos leprosos también en Israel, sí, por supuesto, sabemos también. En los tiempos de Eliseo, discípulo de Elías. Sin embargo, no fue enviado, fíjate vos, el profeta a curar a tantos leprosos israelitas. No, parece que curó a un leproso que era árabe, Naamán, el árabe, el sirio. ¿Qué pasa? Entonces, ¿cómo? ¿Dios suministra su favor a pueblos impuros, a pueblos inmundos? ¿No al pueblo elegido? ¿Al pueblo de Dios, al pueblo de Israel? ¿Cómo puede ser eso? ¿Qué dice este Jesús? ¿Cómo? ¿Qué dice el hijo de José? ¿Qué ejemplo se está poniendo acá? Y Jesús te está poniendo ejemplos ciertos. Está poniendo el ejemplo de que Dios no hace acepción de personas. Que usted puede ser fenicio, usted puede ser árabe, usted puede ser argentino, japonés, lo que sea. Pero para el Señor merece la misma consideración que cualquier otro individuo que haya nacido en cualquier otro lugar del planeta, en cualquier otro tiempo. Es un ser humano, llega a ser imagen y semejanza de Dios porque así nos hace Dios, llega a ser hijo de Dios y como tal Dios lo considera, lo ama, le comunica la vida, lo bendice y le da todo aquello que Dios da a todos por igual. La vida en plenitud y la vida en felicidad plena. La sanidad para todos, sin acepción de personas. El pueblo elegido por Dios es el pueblo que se muestra digno, el configurado por todos aquellos que son verdaderamente obedientes y seguidores, verdaderos hacedores de la palabra que escuchan, de la palabra que de suyo y por sí obra todo en todos y que hace de todos aquello que queremos ser todos, finalmente. El verdadero pueblo de Dios. Y el verdadero pueblo de Dios está configurado por todos los individuos del mundo de todos los tiempos que se han mostrado, que han acreditado su dignidad como tales, como verdaderos finalmente hijos de Dios, obrando en conformidad con las normas que Dios ha establecido para que esas normas sean conducta y testimonio como tales de lo que Dios quiere por parte de aquellos que son sus hijos y consecuentemente testigos de la presencia y de la creación de un Dios que nos ama a todos por igual y que muestre ese amor a todos de la misma manera. Y vamos a tener esos ejemplos siempre. Los vamos a tener. Fíjate vos, Fabián, vos comenzaste hablando a propósito del Espíritu Santo, ¿no es cierto? Tercera persona de la Santísima Trinidad. Y nosotros sabemos que la Iglesia de Cristo, el pueblo de Dios, el cuerpo de Cristo, nace cuando viene a nosotros Dios, en la persona del Espíritu Santo, Dios en nosotros. Viene a dar testimonio el Espíritu Santo del Padre y del Hijo, de la plenitud de unidad entre el Padre y el Hijo,
de la unidad en gloria del Padre y del Hijo compartiendo la misma gloria del Padre, y en el Hijo todos destinados en la contemplación final de la sustancia divina, de la contemplación de la gloria de Dios, también al ser finalmente partícipes de esa misma gloria, porque así nos hace aquel que vino a nosotros a buscarnos, a quitarnos de esta miseria en la que estamos y llevarnos precisamente a la riqueza inefable que Dios ha preparado para todos aquellos que ama y que somos todos. Mostrémonos dignos de ese amor, claro está, y seremos también dignos entonces de recibir el galardón que Dios tiene predestinado, destinado para todos aquellos que siguen verdaderamente los caminos de la vida que Dios establece. Bien, así tenemos entonces aquí, a través del Espíritu Santo, todos aquellos que hemos creído en aquello que ha venido a enseñarnos, que ha venido a ser, el que dice y hace. Y dice y hace y finalmente ve que lo que hace es bueno. ¿Quién dice y quién hace? El que quiere y puede. Que quiere y que puede, quiere lo mejor y lo puede hacer. ¿Y cómo lo hace? Lo hace siempre en nosotros. Nosotros somos el objeto entonces de su acción creadora, regeneradora en Cristo Jesús. De una misma sangre hizo toda la especie humana. Por causa del error del primero se perdió, pero por causa de la virtud del segundo, el primero es de la tierra. Si uno diría, el primer hombre, ¿qué nacionalidad tenía? ¿Vos qué te parece, Fabián? A ver. ¿Se te ocurre alguna nacionalidad para Adán? Claro. Porque uno diría, no, a mí me parece que tenía que haber sido, vamos a poner un ejemplo así casi gracioso, no, debe haber sido norteamericano, pues es un país poderoso. No, algún chino dirá que no, seguramente era de origen chino. Claro, nos estaríamos peleando para ver a quién le correspondía ese lugar hoy día, ¿no? Seguramente. ¿El primer hombre de dónde era? Fíjate, tiene un nombre, Adán, ¿no? Un nombre que es teológico, simbólico. Adán, ¿qué quiere decir Adán? Del barro, Adamá. Es terráqueo entonces. Es de la tierra, ¿no? Sí, es de la tierra, claro. Ahora, el segundo hombre. Claro, es universal, claro, tal cual. Sí, el primero es de la tierra, uno diría, ¿no? Sí. Y de él somos todos. Y el segundo, porque por el primero se pierde la vida que Dios había instalado en él. Lo había hecho finalmente al insuflar en él el aliento de vida, imagen y semejanza de Dios. Pero parece que este hombre se perdió. Eligió un destino que no era el que Dios había determinado para él. Se alejó del camino que Dios le había mostrado. Eligió un camino opuesto, instigado por espíritus que no eran precisamente el espíritu de la vida. Ingresó en la muerte. Pero alguien vino entonces, un segundo vino. El primero, el Adamá, el del barro, el de la tierra. El segundo viene del cielo entonces. Es celestial. Ese viene a ser algo que no hizo el primero. Ese es el que está hablando con ellos en la sinagoga de Nazaret. Ellos creen que es el hijo de José. Sí, viene como hijo de José, digamos, sí. Pero es más que el hijo de José. Es anterior a José. Es anterior e interior, es el mismo principio. Es el que le viene a dar vida al que perdió la vida. A todos. Trae la vida perdida por el terráqueo. Pero es del cielo, es celestial, es el Señor. Traemos primero sí la imagen del primer Adán, cuerpo animal, pero traeremos después la imagen del segundo, del celestial, y en esa imagen permaneceremos. Fíjate vos que acá en este relato que se nos muestra en este pasaje del Evangelio de Lucas, se nos dice que cuando los israelitas escucharon los ejemplos que proponía Jesús
ilustrando, sí, el hacer de Dios a favor de individuos que no eran israelitas. Bueno, quisieron matar a Jesús, por supuesto, sí. Lo llevaron para despeñarlo, por supuesto. Y se nos muestra en el relato realmente que la intención, ¿cuál era? Matarlo, como lo mataron finalmente. Pero ¿qué pasó con Jesús? Se habla así de que va a ser muerto por aquellos que lo odian, no lo reconocen, lo persiguen, lo van a perseguir hasta matarlo, de múltiples formas, por parte de todos aquellos que no entienden ni sienten la vida. Pero Jesús, ¿qué hizo? Ahí se nos habla de la resurrección también. Pasando en medio de ellos, se fue. Van a tener que disculpar un poquito, hermanos, porque venimos de una convalecencia. Muy bien, hagamos así entonces. Tómate tu merecido descanso, que bien merecido lo tenés. Recomponemos fuerza. Mientras tanto, convocamos a Silvia Patricia, que trabaje en la operación técnica y nos permita disfrutar esta hermosa versión del Profeta, muy acuerdo, muy relacionado al texto, a los textos que el señor Miguel Carrera nos está explicando. Llega la música de Radio Fe Latina, a la luz de la palabra, Silvia Patricia en la operación técnica y esta hermosa canción del Profeta. Te conocía y te consagré para ser mi profeta de las naciones. Yo te escogí, irás donde te envíe y lo que te mande proclamarás. Tengo que llegar, tengo que arriesgar. Ay de mí si no lo hago, ¿cómo escapar de ti? ¿Cómo no hablar si tu voz me quema dentro? Tengo que andar, tengo que luchar. Ay de mí si no lo hago, ¿cómo escapar de ti? ¿Cómo no hablar si tu voz me quema dentro? Arriesgarte, porque contigo yo estaré. No temas anunciarme, porque en tu boca yo hablaré. Te encargo hoy mi pueblo para arrancar y derribar, para edificar, destruirás y plantarás. Tengo que llegar, tengo que arriesgar. Ay de mí si no lo hago, ¿cómo escapar de ti? ¿Cómo no hablar si tu voz me quema dentro? Tengo que andar, tengo que luchar. Ay de mí si no lo hago, ¿cómo escapar de ti? ¿Cómo no hablar si tu voz me quema dentro? Deja a tus hermanos, deja a tu padre y a tu madre, abandona tu casa, porque la tierra gritando está. Nada traigas contigo, porque a tu lado yo estaré.
a Radio Fe Latina en este nuestro encuentro semanal, queridos hermanos, queridas hermanas, en este nuestro encuentro semanal a la luz de la palabra y esta hermosa y profunda canción del profeta con la cual todos tenemos que sentirnos identificados y todos estamos llamados de una u otra manera, aún en nuestros quehaceres diarios, cotidianos, hogareños, a ser ese profeta que mencionaba esta canción. Estamos compartiendo este domingo cuarto del tiempo ordinario, 30 de enero de este año 2022, donde la liturgia nos está proponiendo el Evangelio según San Lucas, capítulo 4, versículos 21 al 30. Y hay una cosa, Miguel, señor Miguel Carreras, que me estaba haciendo ruido con el Evangelio de Lucas frente a nosotros, ¿sí? Y en el pasaje, en el versículo 22, dice: todos daban testimonios a favor de él y estaban llenos de admiración por las palabras de gracia que salían de su boca. Eso afirma Lucas en el versículo 22. Ahora bien, en el 28, al ver estas palabras, todos los que estaban en la sinagoga se enfurecieron y levantándose lo empujaron fuera de la ciudad hasta un lugar escarpado de la colina sobre la que se levantaba la ciudad con intención de despeñarlo. A ver, me hace ruido esto, Miguel. Al ver estas palabras, todos los que estaban en la sinagoga se enfurecieron. Pero este texto y versículos anteriores nos dicen: todos daban testimonios a favor de él y estaban llenos de admiración por las palabras de gracia que salían de su boca. ¿De qué se trata esto, Miguel? Sí, evidentemente la manera de hablar que tenía Jesús era la manera propia de la sabiduría. Él era la sabiduría encarnada. Y todo lo que decía realmente admiraba, maravillaba a los oyentes. Pero cuando pone estos ejemplos que hemos mencionado, Fabián, la curación de Naamán el árabe, ¿no es cierto?, y la asistencia a la viuda de Sarepta, entonces claro, ya el odio entre los israelitas afloró, porque estaba mencionando a paganos que eran odiados por los israelitas. Vos fíjate que el hacer acepción de personas, discriminar gente, es propia del Adán caído, y esto aflora en todos nosotros. Por eso nace Babilonia. Recordemos que el episodio de Babel se relata en el Génesis, posterior a la caída adámica, ¿no es cierto? Y es una consecuencia natural de todo esto. Y es cuando realmente el hombre pretende llegar al cielo, llegar a la vida por mano de industria humana, construyendo una torre que se vino abajo, por supuesto. Esa manera de llegar al cielo, con mérito humano a partir de una pura racionalidad, basándose excluyentemente en conceptos muy humanos, puramente racionales, olvidándose que el misterio de la vida está oculto desde tiempos y edades por causa de la caída adámica, y que la única manera de volver a la captura del misterio de la vida y a la posesión de la misma es volver al misterio oculto desde tiempos y edades, pero que Dios revela, y revela desde el amor, revela desde un criterio y una manera de enseñar, de hablar, de decir, que es opuesta a la manera discriminatoria que tiene el ser humano, que siempre procura priorizar el mérito propio creyendo que lo tiene, creyéndose mejor que el otro, desdeñando y despreciando inclusive a todos aquellos que no piensan como puede pensar él. Algo que vemos a diario, que es muy propio del ser humano y que es lo que ha generado conflictos y contiendas a través de los siglos. ¿Cuántas guerras? Ya en todo tiempo ha habido y la sigue habiendo, y en este momento también, por supuesto, ¿no?, que han costado millones de víctimas, inocentes la mayoría, por causa de ese ego gigantesco que ha desarrollado el hombre, tratando de ocupar un lugar que es el lugar que solamente pertenece a Dios, y que Dios lo hace desde la humildad, el servicio y el amor a favor de todos, y que el hombre quiere hacerlo a través de ¿qué? Del poder, del tener el poder sobre el otro, siempre el poder.
que en este caso es el poder del dinero. No vamos a ingresar ahora en una consideración que debería ser demasiado larga, pero sí sabemos en términos muy generales que a dónde y en qué finca el hombre el deseo de poder que tiene, y bueno, en el poder de aquel elemento que lo muestra superior en todo aquello lo que se puede estimar como tal, como lo hace el hombre desde el punto de vista del error gigantesco en que está, en que cree que puede ser superior y tener y ejercer poder sobre los otros, en vez de ejercer algo que solamente lo justifica delante de Dios y de los otros y delante de la vida, y que es vida y comunica la vida y la vida a través de él también, que es el ejercicio del amor para el cual lo hace Dios, no para otra cosa. No nos engañemos, si no es para el amor, Dios no nos hace para amar. Acaba de aparecer, después seguramente vamos a compartir el texto de esa primera carta a los Corintios, claro, de la liturgia de este domingo, ¿sí? De ese capítulo que en más de una ocasión vos nos sugerís que repasemos y que tengamos permanentemente presentes. Pero vos estás mencionando el tema del amor, Miguel. Y acá en este texto de Lucas, de este cuarto domingo, va a aparecer en un par de ocasiones el término todos, ¿sí? Y a lo largo de tus reflexiones profundas, muy atractiva, muy para desmenuzar oración tras oración, Miguel, has utilizado, y nos parece sumamente correcto, el término todos en varias ocasiones, ¿sí? Yo digo, tantas vueltas dialécticas estamos dando como para decir amor y todos y cada uno de nosotros estamos llamados al amor según enseña Jesús. Pero el quid de la cuestión, como diríamos en el barrio, Miguel, es que no todos amamos, digo, porque si no el mundo fuera distinto, el mundo no estaría como está, y el hombre, la mujer, no estaría tan mal en muchos aspectos, tan desilusionado, tan escéptico, tan errático como muchas veces andamos, ¿sí? Por eso, ¿qué es esto de amor y todos? Y sí, estamos llamados al amor, pero resulta que casi en cuentagotas encontramos actitudes nuestras donde dicen que amamos, o también a cuentagotas encontramos gente que verdaderamente vos la mirás y decís, sí, este hermano, esta hermana sigue verdaderamente al Señor amando como Él nos ha enseñado. Es que Él nos ha enseñado eso precisamente. Hay una multitud de citas, las conocemos, Fabián, la hemos dicho muchas veces. Y el último mandamiento que nos deja el Señor antes de ascender a la gloria, ¿cuál es? Después de su resurrección. Un nuevo mandamiento les doy. Nuevo en un sentido, como Jesús lo narra en este caso, que es lo más antiguo desde ya. Que os améis los unos a los otros, así como yo los he amado. Y el Señor nos dice, no hay mayor amor que el que pone su vida por sus hermanos. Que se amen los unos a los otros. Que es lo que mandaba inclusive a los israelitas la ley de Dios. La ley de Moisés, el primer mandamiento, amarás a Dios por sobre todas las cosas, al Señor tu Dios, y al prójimo como a ti mismo. Todo está precedido por el amor. Que si todo está precedido por la vida, porque amor y vida son sinónimos. Dios es vida, Dios es la vida, es fuente, principio, fase y fundamento de vida, es el principio de la vida. Sí, Dios es amor. Si entendemos el amor desde ese lugar, no desde un mero enamoramiento humano, que no está mal tampoco, ojo, pero que tiene de suyo, en fin, la estrechez que puede tener el amor tan como se lo puede concebir desde un punto de vista excluyentemente, limitadamente humano, que también se enamora hacia una persona determinada, pero que excluye de ese amor que se destina hacia esa persona a tantas otras. Estamos hablando del amor ágape universal, del amor de Dios en nosotros, del amor, el amor.
Bueno, eso es la característica que debe tener la vida del hombre. Esa es la vida del hombre, eso es vivir. Amar es vivir. Ahora decimos nosotros, es el mandamiento que nos deja el Señor, es aquello para lo que vino el Señor, es aquello por lo cual el Señor reivindicó a toda la creación de Dios, que es la propia, ¿no es cierto? Para que esa creación sea como Dios la hace, eterna y permanente en la felicidad plena de un amor que nunca deja de ser. Uno dirá, ¿qué es posible? Vaya si es posible. Lo empieza por demostrar el mismo que lo hace, porque el Señor del amor ha venido a nosotros y ha puesto su vida por todos y por amor a todos. ¿Apreciamos ese amor? Bueno, aquí donde empieza precisamente, uno diría, a funcionar una especie de juicio, ¿no es cierto?, espontáneo por parte de la conducta humana. Hay quien no puede entender y no lo entienden, y lo vemos a través de muchos argumentos, inclusive muy sutiles, muy académicos, por parte de muchos autores importantes. Mencionamos el caso de Jean-Paul Sartre, pero multitud de pensadores realmente muy sutiles, como decimos, que sin embargo justifican conductas y actitudes ajenas al amor. Lo de Dios es muy simple, eso es muy inmediato, muy espontáneo. Es poner la vida por el otro, es darse cuenta que la vida está solamente en Dios y Dios en nosotros, y que ahí aparece la verdadera vida. Y que la apariencia de vida, que muchas veces está también, es un engaño muy sutil que parte de un espíritu que no es el de Dios, que muchas veces nos engaña como engañó a Adán, y que entonces también podemos caer en la trampa. Pero no nos olvidemos que la apelación al Dios del verdadero amor, al Dios que ama y nos ama, la apelación a Él también debe ser siempre la seguridad que Dios nos da y que tenemos en Él, de que volviendo al amor de Dios y volviendo a Dios y refugiándonos en ese amor, en nosotros está garantizada la seguridad de una vida que es real, permanente y definitiva. Vos decís muy bien, vos tenés preparada la lectura, sí, de la carta a los Corintios, la hemos leído muchas veces y es capital esta lectura, porque vos fíjate que ahí el apóstol, que tiene la autoridad para hablar a propósito de este tema, sin duda que la tiene, San Pablo, ¿no es cierto?, nos hace una explicitación de esto que estamos nosotros balbuceando. Fíjate vos con qué palabras el apóstol está diciendo algo que es desde el principio, es desde la misma mente divina, instalada en el hombre que le cree, que cree porque tiene fe, que cree a Dios, y que cree y entonces hace como Dios dice, y al hacer como Dios dice ve lo que Dios muestra, y al ver lo que Dios muestra ve la vida, y vive esa vida con la felicidad definitiva que está solamente en la vida que es por el amor a Dios y el amor al otro, al prójimo, que es la manera que tenemos precisamente de demostrar el amor a Dios. El amor es paciente, es servicial. El amor no es envidioso, no hace alarde, no se envanece, no procede con bajeza, no busca su propio interés, no se irrita, no tiene en cuenta el mal recibido, no se alegra de la injusticia, sino que se regocija con la verdad. El amor todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor no pasará jamás. Las profecías acabarán, el don de lenguas terminará, la ciencia desaparecerá, porque nuestra ciencia es imperfecta y nuestras profecías limitadas. Cuando llegue lo que es perfecto, cesará lo que es imperfecto. Mientras yo era niño, hablaba como un niño, sentía como un niño, razonaba como un niño. Pero cuando me hice hombre, dejé a un lado las cosas de niño. Ahora vemos como en un espejo, confusamente. Después veremos cara a cara. Ahora conozco todo imperfectamente. Después conoceré cómo Dios me conoce a mí. En una palabra, ahora existen tres cosas: la fe, la esperanza y el amor. Pero la más grande de todas es el amor, palabra de Dios, Miguel. Gloria a ti, Señor Jesús, te alabamos, Señor. Palabra de Dios, qué palabra, Vos fíjate, ahora conozco en parte, ¿no es cierto? Veo a través de un espejo nebuloso.
entonces veré claramente, veré cara a cara, veré como soy visto, conoceré como soy conocido. Veré a Dios como Dios me ve a mí. ¿Cuándo será eso? ¿Cuando el amor sea perfecto en nosotros? Sí, cuando estemos definitivamente en la contemplación de la gloria de Dios, ya partidos de este cuerpo y en la naturaleza recuperada plenamente e hecha nuevamente verdaderamente la imagen y semejanza de Dios y en Dios. Claro, porque fíjate todo lo que enumera San Pablo aquí. Parte de este capítulo 13, creo que de la carta primera a los Corintios, primero está ahí enseñando San Pablo a propósito de los dones que recibe el hombre a través del Espíritu Santo, de los ministerios que recibe a través de la gestión de Jesús en cada uno de nosotros y de todas las actividades que hace Dios en todos y por todos. Dios nos da dones, la fe, esperanza y la caridad, a todos por igual, ¿no es cierto?, para edificación propia. Y nos da también dones particulares, carismas, ¿no es cierto?, don de apostolado, de magisterio, de profecía, de sanidad, de lenguas, etcétera, etcétera, para la edificación del cuerpo de la iglesia, del hermano, todo hecho a través del amor. Porque fíjate vos que el mismo apóstol nos dice que podemos tener, hablar lenguas humanas y angélicas, conocer todas las profecías, repartir nuestra hacienda entre los pobres, dar nuestro cuerpo a las llamas, pero si no lo hago por amor de nada me sirve. No sirve para nada, tal cual. ¿Te das cuenta? Mientras eso sea solamente una actitud gestual que tiende a buscar el aplauso del otro y no el verdadero bien del otro por amor al otro que procede de Dios a todos, todavía no alcanza. Y por eso viene esa definición magistral que terminás de leer, Fabián. El amor todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta, etcétera, etcétera. El amor nunca deja de ser. Cuando lleguemos en la adultez espiritual a ese nivel de amor y de capacidad para amar, entonces en nosotros la obra de Dios estará consumada. Entonces sí conoceremos como somos conocidos, veremos como Dios nos ve y la vida será plena como debe ser, como Dios lo hace. Estamos en camino, Fabián. Tenemos que reconocer que en nosotros hay muchas cosas que quitar. Hay mucho tiempo que dejar atrás, hay que mirar adelante y hacia arriba, hay que seguir subiendo. Si habéis resucitado por Cristo por la fe, entonces buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra. Porque muertos sois, y cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces seréis manifestados juntamente con Él en la gloria. Pero hay que seguir ese camino. Es un camino que no es fácil, claro está. Es un camino nuevo y vivo, y en fin, y todo lo que siempre decimos. Pero aquí es muy explícito lo que dice San Pablo. Sí, el camino es el camino del amor y del amar. Es lo que Dios hace. Muchas veces dijimos, lo único que sabe hacer Dios es amar, y pareciera que sí, ¿no? Jesús lo miró, lo vio y lo amó. Sí, nos ama. ¿Merecemos ese amor? Y diríamos que la mayor parte de las veces no, porque no lo correspondemos. Pero muchas veces sí también, ojo. Esa capacidad la entrega a Dios, es una gracia. Así entonces, Fabián, ¿hay un camino posible para la vida como Dios la hace, la hizo desde el principio? Se perdió, sí, se recupera, se recuperó también, se recupera en Cristo. Hay que partir de la fe, claro, hay que partir de muy abajo todavía. De donde partió Dios, haciéndose uno de nosotros, haciéndose hombre, como hijo del hombre, para llegar a ser Dios, hijo de Dios, Dios de Dios, Dios verdadero de Dios verdadero. Para participación de esa divinidad, Dios nos ha hecho hijos. Por eso tenemos que tener las cualidades y las capacidades y todos los atributos que solamente Dios hace en nosotros. Que seamos verdaderamente imagen y semejanza. Fíjate que no es poco, imagen y semejanza de Dios,
No nos escandalicemos de esto, a eso vamos. Si no vamos a eso, otra cosa no es lo que Dios hace. Muy bien, Miguel, creo que queda dicho para este reencuentro. Ha sido un gusto encontrarnos con los queridos hermanos, las queridas hermanas oyentes de Radio Fe Latina que comparten este segmento a la luz de la palabra. Ha sido un gusto encontrarnos con Silvia Patricia en la operación técnica, obviamente contigo en las reflexiones que tengan la más hermosa de la semana, y dentro de 7 días, ya restablecido al 100%, nos volveremos a encontrar y volveremos a presentarte, que es un gusto encontrarnos contigo, con Silvia Patricia en la operación técnica, para volver a compartir un nuevo encuentro a la luz de la palabra. Miguel, que el Señor te bendiga, que el Señor los bendiga. Será hasta la próxima semana, Dios mediante. Dios mediante, Fabián, hasta la próxima semana. Vos sabés que este programa tiene mucha audiencia realmente, y lo decimos con frecuencia. Sí, realmente gusta a la gente, porque lo que gusta es la palabra, lo que Dios nos enseña, lo que Dios hace por todos nosotros, y que tantas veces olvidamos. Es necesario recordarlo, y recordarlo siempre a partir de la incursión en esa palabra que es la vida para todos nosotros. Dios mediante, nos encontramos la próxima semana, y es un gusto estar que estés con nosotros, Fabián. Realmente apreciamos mucho tu participación, la de Silvia y la de todos nosotros, que en definitiva formamos un trío realmente, ¿no? Cada uno en lo suyo y cada uno colaborando en esta palabra que realmente es la vida para todos, realmente vida, y no menos que vida. Será entonces hasta el próximo domingo. Un abrazo a todos. Hemos compartido hasta aquí a la luz de la palabra. Será hasta nuestro próximo encuentro, siempre por Radio Fe Latina.